Muy buenas tardes, damas y caballeros. En nombre de la Bolsa de Valores de Panamá, BID, Inves, Sumarse y HPL, les damos la más cordial bienvenida al cuarto taller complementando al lanzamiento de la guía para el reporte y divulgación voluntaria de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Este taller es sobre riesgo climático, su análisis y reporte. Sin más, recibamos a la señora Olga Cantillo, vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá, para unas breves palabras de bienvenida. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro cuarto taller. Hoy nos acompañan Nora Lambrecht y Malini Samtani del BID Invest, quienes nos hablarán sobre las recomendaciones del Task Force on Climate Related Financial Disclosure, o TCFD por sus siglas en inglés. Estas están relacionadas al riesgo climático y su análisis y reporte. El TCFD busca apoyar a las empresas a mejorar la calidad y contenido de la información financiera relacionada con los posibles efectos del clima en la empresa y en la actualidad y su futuro. Pueden encontrar mayor información sobre las recomendaciones del TCFD en nuestra guía para reporte y divulgación voluntaria de factores ASG, que se encuentra colgada en la página web de la Bolsa de Valores de Panamá, panabolsa.com. Los invitamos a los próximos talleres que tenemos para ampliar con mayor detalle e información sobre esta guía, y les agradecemos muchísimo su participación en el día de hoy. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Olga. A continuación tendremos a la señora Nora Lambrecht, oficial de riesgo climático ambiental de la División Ambiental y Social de Gobierno Corporativo del BID Inves, y a la señora Malini Samtani, oficial de cambio climático de la División de Asesoría del BID Inves, ambas basadas en Washington, Estados Unidos. Bienvenidas. Gracias, Marcos, y gracias, Olga. Hoy queremos hablar del TCFD, el Task Force for Climate Related Financial Disclosures, y cómo presentar una hoja de ruta para empresas. Muy buenas tardes a todos. La agenda. Queremos introducir lo que es el TCFD, dar algunos ejemplos de implementación de algunas empresas, presentar una hoja de ruta para su empresa y después podemos hacer unas preguntas y respuestas. Antes de hablar del TCFD o el Task Force for Climate Related Financial Disclosures, tenemos que hablar del cambio climático y el impacto del cambio climático. Cada vez más vemos el impacto más intensivo y más frecuente del cambio climático, y esto tiene impactos en nuestro negocio, en las empresas, en la economía en general, y hay costos. Y el TCFD presenta una manera de medir estos costos, pero también de medir las oportunidades asociadas con el cambio climático. Antes siempre pensábamos en el riesgo del proyecto. Si tenemos un proyecto, ¿cuál impacto tendrá este proyecto en el medio ambiente? Y ahora vemos que cada vez más vamos a ver el impacto de la inversión, ¿no? ¿Qué impacto tiene el cambio climático en nuestra inversión, en el negocio? Y cómo vemos estos impactos, por ejemplo, en pérdidas de ingresos o en una reducción o aumento de valor de la inversión y valor del activo. Y este es como un cambio de pensamiento, ir del riesgo de proyecto a riesgo de inversión. En las semanas pasadas y las semanas que vienen han hablado de algunos marcos, y esto es uno de estos marcos. Han hablado del Global Reporting Initiative, de los principios del UN Global Compact, los Principles for Responsible Investment, los Sustainability Accounting Standards Board, SASB,
Integrated Reporting, Carbon Disclosure Project y ahora el TCFD. Y queremos presentarles que el TCFD tal vez tiene otro ángulo porque mide este impacto en el negocio y no al revés. ¿Cómo empezó el TCFD? Empezó como una iniciativa internacional impulsado por ministros de finanzas y bancos centrales. En 2015, ellos pidieron al Financial Stability Board que revise cómo el sector financiero debe tomar en cuenta el cambio climático. Todo el año de 2016, este grupo trabajó en desarrollar métricas, desarrollar estas recomendaciones y en 2017 lo publicaron por la primera vez el primer reporte del TCFD con 11 recomendaciones. Y ahora en este momento hay más que 2,000 supporters o compañías que apoyan al TCFD en casi 80 países del mundo. Y algunos ejemplos de partidarios del TCFD en Latinoamérica, la Bolsa de Valores de Panamá, Clavín, Banco de Vivienda, Susano, la Bolsa de Valores de la República Dominicana y Itaú. Y vamos a presentar un ejemplo de Itaú en un rato. Y aquí paso la palabra a mi colega Nora. Hola, muy buenas tardes de mi lado también. Es un gusto hablar sobre TCFD hoy y pasamos ahora un poquito al contenido de las recomendaciones del TCFD. Entonces, ¿qué significan estas 4 letras? Y no solo son 4 letras, también se organizan las recomendaciones en 4 ámbitos. Desde una perspectiva holística y estructural, lo de gobierno corporativo, la gobernanza y la estrategia, a algo muy específica, la gestión de riesgo, las métricas y los objetivos. Y la idea de TCFD es que las empresas integren el pensamiento sobre el riesgo climático y las oportunidades en toda esta gama de funciones y áreas. Algo muy significativo en este contexto de TCFD es que el clima no sea un tema exclusivo de los equipos de sostenibilidad. La verdad es que debe incorporarse a toda la organización. Empezando, por ejemplo, por el nivel alto de la gobernanza corporativa, a través de la gestión de riesgos y la fijación de objetivos. Y entonces aquí, dentro de estas 4 áreas, hay 11 recomendaciones en total, como se puede ver en esta lámina. ¿Y qué nos cuentan las recomendaciones específicamente? Son 11 recomendaciones y, por ejemplo, dicen que, que la empresa debería reportar cómo la junta directiva toma en cuenta el clima y cuáles son sus controles sobre los riesgos y oportunidades climáticos. O, por ejemplo, cuál es la estrategia de una compañía relacionada con cambio climático y cuáles son los impactos financieros. Por ejemplo, hay un plan de descarbonización o incentivos para la alta gerencia relacionado a todo esto. Son como las recomendaciones en la parte de estrategia. Y también cuáles son los procesos de gestión de riesgo y quién se encarga en eso. ¿Quién se encarga en eso? Siempre es una pregunta bien importante en TCFD. Y por supuesto también tiene la empresa algunos objetivos de reducir su huella de carbono, por ejemplo, y lo que hace TCFD es también recomendar no solo estas métricas, por ejemplo, toneladas de CO2, pero también conectarlas con métricas financieras, por ejemplo, emisiones de CO2 por dólar de ingresos. Básicamente la idea es, de las recomendaciones es que empresas reporten su gobernanza,
su estrategia, su gestión de riesgo y las métricas relacionadas a riesgos y oportunidades climáticas. Y en la siguiente lámina se puede ver esta taxonomía de riesgos y de oportunidades. El TCFD divide los riesgos en los de la transición a un mundo de bajo carbono, riesgos de transición, y los riesgos físicos. Los riesgos de la transición, por ejemplo, son impuestos de carbono para productos con altas emisiones, por ejemplo, combustible fósil. O, por ejemplo, riesgos reputacionales que pueden resultar en impactos negativos y en impactos financieros también. Al otro lado tenemos, en la parte de los riesgos, tenemos los riesgos físicos. Y estos, la verdad es que estos son los impactos del cambio climático en el medio ambiente. Por ejemplo, los riesgos graves o agudos son los de huracanes, por ejemplo, o inundaciones, desastres naturales que ahora con cambio climático son más frecuentes. Y también hay esta idea de los riesgos crónicos. Por ejemplo, olas de calor o el aumento del nivel de mar. Estos son riesgos crónicos o efectos crónicos de largo plazo como resultado de cambio climático. Y todos estos riesgos se pueden trasladar en impactos financieros y esto es clave. Por ejemplo, menos ingresos porque no se puede usar una carretera de acceso a una planta de producción porque hay inundaciones. Esto puede ser un impacto financiero de un impacto climático, o más gastos porque la empresa tiene que pagar dinero para cada tonelada de CO2 emitida. Al otro lado tenemos las oportunidades y esto también es muy importante. Muchas veces hablamos sobre TCFD en el contexto de riesgo climático, pero al otro lado, y muy importante, también son las oportunidades. Por ejemplo, la eficiencia de recursos. Y además nuevos modelos de negocio. Hay un montón de nuevos modelos de negocio como resultado de la transición a un mundo de bajo carbono. Por ejemplo, piensa en la electromovilidad o soluciones basadas en la naturaleza, energía renovable. Estos son oportunidades grandísimas como resultado de la transición. Y la idea es de TCFD que las empresas incorporan estas oportunidades en el plan estratégico y en la gestión de riesgo y la planificación en general. Un mensaje importante aquí pues es que los riesgos y las oportunidades van a ser muy, muy, muy diferentes dependiendo del sector, de su sector. Y más allá dependiendo de la empresa y su contexto muy específico, el país, la ubicación, el modelo de negocio, todo esto. Y para esto, en la siguiente lámina se puede ver que también el TCFD tiene una guía complementaria, tanto por el sector financiero como lo no financiero. Ahora no voy a entrar en muchos detalles sobre los sectores muy específicos, pero les aconsejo de verdad que echen un vistazo a la orientación sectorial específica que sea relevante para su empresa y su modelo de negocio. Por ejemplo, en el sector financiero tenemos bancos, aseguradoras, gestores de activos, y en el sector no financiero esto trata más de las empresas, por ejemplo, que emiten mucho carbono, el sector de energía, transporte, materiales, agricultura. Y ahora implementar todo de TCFD es voluntario, pero quisiera también, no quisiera terminar con este intro a TCFD sin mencionar el estado de la regulación en América Latina y el Caribe. Y nuestras colegas del BID
en especial mi colega Matías Gallardo, analizó regulaciones e iniciativas relacionadas con finanzas sostenibles en toda América Latina. Y como se puede ver en esta animación ahora, empezamos a ver regulaciones en los años 90 y ahora cuando está siguiendo estamos viendo que realmente despega en los últimos años, ahora se puede verlo. Muchísimas iniciativas suben, 2018 más, 2019, cada año más iniciativas. Es decir, la verdad es que estamos en un tren en marcha, ¿no? Y cada año surgen más iniciativas, a veces son iniciativas del sector privado, que son voluntarias, y a veces también son regulaciones por superintendencias y por bancos centrales. Y un mensaje importante en este contexto es que TCFD definitivamente está aquí para quedarse. Y por eso ahora quisiéramos seguir con algo un poquito más práctico, algunos casos de implementación, para que ustedes puedan también imaginarse cómo se puede implementar las recomendaciones y reportar todo esta parte muy teórico, y ahora vamos un poquito más a ejemplos de TCFD. Voy a hablar de un caso en el sector financiero, uno en el sector de materiales no financiero, y después también sobre una opción de usar TCFD para empresas privadas. Bueno, aquí estamos. Empecemos con Itaú Unibanco. Este es un banco brasileño. Y lo que hicieron ellos es que su reporte tiene muchos elementos diferentes. Está disponible en el web, pueden verlo y analizarlo en más detalle. Y ellos, por ejemplo, tomaron la decisión de integrar gobernanza de clima en su estructura de gobernanza de sostenibilidad, por ejemplo. Es un ejemplo de la implementación de TCFD. Itaú también trata de su colaboración con socios y pares. Por ejemplo, son parte de un piloto de UNEP-FI. Esto les ayudó mucho, y este tipo de colaboración puede ayudar mucho en general en aprender conjunto con otras empresas y compartir experiencias. Y otro ejemplo de Itaú demuestra que no es necesario hacer todo al mismo lado. Por ejemplo, como banco, ellos tienen un portafolio de muchísimos sectores diferentes, y por eso empezaron con un análisis de los sectores con altas emisiones, porque estos sectores tradicionalmente tienen más exposición a riesgo de la transición, y no hablaron o analizaron todos los sectores al mismo tiempo. Y también hablan sobre las herramientas que usan para analizar el riesgo. Es importante que una empresa no solo explique cuál es la exposición al riesgo, sino cuál es la metodología y la herramienta para analizarlo. Otra parte de este reporte son los objetivos relacionados al clima. Siempre es muy importante tener objetivos, por ejemplo, en este caso de una institución financiera, referir a finanzas sostenibles, reducción de la huella de carbono y también la movilización de recursos. Esta sección es muy diferente por el sector financiero en comparación con el sector real, porque por un banco el impacto significativo en el clima es sus inversiones. Y el impacto del sector real es más como el impacto directo, ¿no? de su modelo de negocio. Y también finalmente Itaú también habla sobre los diferentes riesgos y oportunidades según la metodología de TCFD, estos de los riesgos de la transición y físicos. Estos también es muy buena idea. Con esto termino el primer ejemplo, y
Ahora quisiera mostrar un ejemplo en el sectorial. Entonces es diferente, como expliqué. Este es un ejemplo de Cemex, es una empresa mexicana multinacional de materiales, producen por ejemplo cemento, hormigón, todo esto. Y su enfoque y su divulgación a mí me parece muy interesante. Es diferente o quizás un poquito más pragmático al de Itaú. Y quisiera compartir este ejemplo porque demuestra también la conexión de TCFD a otras iniciativas y estándares que también son parte de este taller, ¿no? Lo que hizo Cemex es que mapearon básicamente su reporte de CDP, de Carbon Disclosure Project, y también su informe integrado con las 11 recomendaciones de TCFD. Es interesante porque lo que hizo CDP en 2018 es que revisaron su cuestionario, el cuestionario de CDP, completamente para alinearse con TCFD, y entonces ahora CDP trata de muchos de los temas de TCFD. Y entonces lo que hizo Cemex puede ser una solución quizás bien pragmática, simplemente mapeando donde ya hay una divulgación que refiere a una de las recomendaciones de TCFD, y con eso, por ejemplo, también se puede identificar algunas brechas en el reporte de una empresa. Pero sin embargo, yo también recomendaría hacer un reporte de TCFD y aprovechando en especial este impacto financiero de riesgos climáticos y oportunidades también. Bueno, estos fueron dos ejemplos de empresas muy grandes y empresas públicas también, ¿no? Pero sigue siendo útil aplicar el TCFD también si no hay esta situación. Por ejemplo, si no hay este tipo de presión de los inversores o de partes interesadas, o si no hay, por ejemplo, los mismos recursos, ¿no? En mi opinión, la utilidad de TCFD para una empresa, en especial en el sector real, la verdad es que no solo es en reportar, sino es en implementar y usar TCFD para mejorar los procesos y pensar en los procesos y el modelo de negocio de una empresa en una manera tomando en cuenta el cambio climático, los riesgos, las oportunidades. Ayuda mucho en pensar estratégicamente del cambio climático. Por ejemplo, se puede integrar el cambio climático o cómo se puede integrar el cambio climático al gobierno corporativo, actualizar la estrategia, manejar riesgos o crear métricas para tomar decisiones. Esto también tiene un caso de negocio, no solo es para los inversionistas o porque es una buena cosa hablar sobre el clima. La verdad es que hacer todo esto va a ayudar en mantener competitividad en términos de reputación, pero también en términos de tecnología. Y también va a ayudar en maximizar ingresos con productos y servicios alineados con un mundo de bajo carbono y con productos y servicios también resilientes al cambio climático. Y también va a minimizar gastos relacionados a los desastres naturales y el clima. Creo que para terminar esta sección con los ejemplos, les recomiendo también que puede ser muy útil para ustedes buscar ejemplos de empresas de su sector para que vean su enfoque en el TCFD. Es muy interesante simplemente aprender un poquito qué hacen los otros, y en los últimos años vimos muchos avances en la implementación y los reportes, pero yo creo que es seguro que para todos es un viaje que continuará
por un tiempo. Y con esto le devuelvo la palabra a Malini para que ella nos explique un poquito cómo ustedes pueden empezar este viaje muy emocional. Gracias, Nora. Y esa tercera parte será sobre la hoja de ruta para empresas. ¿Qué pueden hacer ustedes si ven que puede ser interesante alinearse con el TCFD o por lo menos quieren pensar en explorar esta idea? El primero que se tiene que hacer es un análisis de brechas. Lo que hemos visto es que muchas veces compañías por su estrategia de sostenibilidad o por otras políticas, tal vez ya tienen algunas de las recomendaciones. Por eso es muy importante ver las 11 recomendaciones en estos 4 componentes de gobernanza, estrategia, manejo de riesgo y métricas y objetivos, y revisar las políticas, hacer entrevistas, revisar las prácticas para ver si ya están haciendo algunas de estas recomendaciones. Y después clasificar cada de estas recomendaciones. Es decir, en algunos casos tal vez ya van a tener todo y pueden decir, ok, aquí estamos totalmente alineados con la recomendación, o puede ser que tienen tienen algunas políticas, pero hay que hacer más y van a estar aquí parcialmente alineado con esta recomendación, o puede ser que no tienen nada de esta recomendación y hay que trabajar en alinearse. Entonces, primero el análisis de brechas. Después de tener este análisis, hay que hacer un plan de acción con estas recomendaciones ya clasificados por parcialmente alineado, totalmente alineado o no alineado, y hacer un plan de acción de cómo alinearse. Nosotros recomendamos hacer un plan de 3 años, empezar con un plan de las acciones que pueden ser fácil hacer en los próximos 6 meses o un año, y después un plan de mediano plazo. Como mencionó Nora, el mercado está moviendo muy rápidamente y por eso decimos hasta 3 años es bastante, porque cada año o cada mes hay más recursos, hay más maneras de reportar según el TCFD, y es importante empezar y después se puede ver cómo actualizar los planes después de esos 3 años. Después de tener el plan de acción, también es importante definir un grupo de trabajo, especialmente en empresas o organizaciones que son grandes. Es muy importante tener representantes de todas partes de la organización, por ejemplo, de ventas, de finanzas, de crédito, de sostenibilidad. Y esto es importante porque al final del día, como mencionó Nora, y en este momento hay muy pocas empresas que lo pueden hacer, pero va a ser un instrumento para poder medir el impacto financiero y en algún momento en el futuro podemos incorporar este impacto de cambio climático en los estados financieros. Y por eso es muy importante tener representantes de todas partes de la organización. Después de tener este análisis de brechas y el plan de acción basado en el análisis de brechas, se puede presentar el plan a la alta gerencia o el directorio. Y aquí la idea es presentar el plan y pedir aprobación para apoyar el TCFD. Y quiero decir aquí qué significa apoyar el TCFD. Básicamente el proceso es muy simple. Apoyar el TCFD solo quiere decir que como organización la empresa apoya las recomendaciones, las 11 recomendaciones del TCFD. Esto es, pero después hay mucho trabajo para poder alinearse con cada recomendación. Después de esta aprobación, el grupo de trabajo tiene que empezar
con el trabajo de alinearse, y recomendamos aquí que sería ideal si este grupo sea liderado por finanzas o por crédito, por lo que mencioné de estados financieros y el impacto financiero. Durante la implementación, nosotros recomendamos escoger las iniciativas, tener un plan de corto plazo y mediano plazo, y escoger y desarrollar iniciativas para implementar cada trimestre, cada 3 o 4 meses, porque toma tiempo. Cada iniciativa toma tiempo, hay que descubrir cómo hacerlo, y también hay que prepararse para poder reportar. Después, el reporte. En el reporte es muy importante divulgar la línea base y los avances, y idealmente el reporte de TCFD debe estar incorporado en el reporte anual de la compañía. Aquí es muy importante mencionar que el contenido es totalmente voluntario. Lo más importante, la verdad, es empezar y tener esas políticas, estas prácticas, para que en algún momento puedes reportar. Y después de este reporte, sería ideal, tal vez no en el primer año, pero después tener una evaluación independiente. ¿Cómo apoyar el TCFD? El proceso logístico de apoyar el TCFD es muy simple. Después de presentar esta propuesta internamente dentro de su organización y confirmar aprobación por el directorio o la alta gerencia, es simplemente completar un formulario en el sitio web del TCFD. Aquí es importante mencionar que no hay requisitos por el parte del TCFD. El TCFD no pide requisitos, pero sí van a existir expectativas del mercado. Y sí, por eso dije en el slide posterior que es importante implementar las prácticas y empezar con el plan de acción y el plan de implementación para poder reportar después. Esas son algunas sugerencias para cada año. Debo decir que sería muy diferente y puede ser muy diferente para su organización, pero vemos que en muchos casos la parte y las recomendaciones relacionadas con gobernanza y estrategia son un poco más fácil de hacer, porque gobernanza muchas veces tiene que ver con reportar a la alta gerencia y el directorio, y se puede reportar lo que están haciendo, lo que ya están haciendo o los planes que tienen a la gobernanza. Y estrategia, porque eso tiene que ver con la visión y la estrategia y puede planearlo. Por eso decimos en el primer año para muchas compañías puede ser más fácil enfocarse en estos dos componentes. En el segundo año se puede enfocarse en métricas y objetivos y desarrollar, basado en la visión, basado en la estrategia, estas métricas y objetivos. Y finalmente en el tercer año, el manejo de riesgo, porque eso puede ser más complejo. Así que esta es una recomendación, pero basado en el análisis de brechas de su compañía, van a ver lo que puede ser más fácil para hacer en el primer año, segundo año y tercer año. Debo decir otra vez que lo más importante es empezar. Como mencionó Nora, TCFD sí es una marco para reportar, pero también es una herramienta para poder organizar todos los procesos dentro de su empresa. Así que es importante empezar, y debemos decir también que el TCFD requiere mejora continua y avances constantes. Y paro aquí para las preguntas y respuestas.
Perfecto, muchísimas gracias, señora Malini, disculpe. A continuación, vamos a ingresar a la etapa de preguntas y respuestas. Le recordamos a los participantes que podrán utilizar la herramienta de preguntas y respuestas que mantienen en su plataforma de Zoom Webinar en este momento. Ahora, para este periodo de preguntas y respuestas, nos acompaña como moderador el señor Alexander Quesada, gerente de desarrollo de mercados de la Bolsa de Valores de Panamá. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Malini y Nora, por tan fantástica presentación. Y muchísimas gracias a los espectadores que ya también han estado enviando sus preguntas. Acá las estamos recolectando. Les invitamos a que si tienen más preguntas pueden ingresar en la parte inferior de su Zoom, donde dice preguntas y respuestas. Envían ahí las preguntas y con mucho gusto las leemos. Así que comencemos de una vez. ¿Se tiene previsto traducir al español los documentos del TCFD? Gracias por la pregunta. Sí, la primera publicación del TCFD ya está traducido al español. Fantástico, muchísimas gracias por esto. Otra pregunta, ¿qué relación existe entre las recomendaciones y la posible emisión de bonos verdes certificados? Muy bien. Adelante, Okay, Nora. Ok, es una pregunta muy interesante y posiblemente Malini también va a agregar algo después de mi respuesta. Yo pienso que definitivamente hacer un reporte de TCFD y estar alineada a TCFD va a ayudar un montón con la emisión de un bono verde. Porque lo que significa una alineación a TCFD es... la verdad es que la organización sabe muy bien manejar el riesgo del clima y también las oportunidades relacionadas al clima, y también sabe muy bien cuáles son las métricas muy relevantes, cuál es su huella de carbono, cuáles son las oportunidades de negocio y todo esto. Y por eso no diría que es como un prerequisito alinearse a TCFD para emitir un bono verde, definitivamente no, pero va a ayudar porque todo significa manejar temas de finanzas sostenibles bien. Y entonces paso la palabra a Malini para agregar. Sí, no exactamente. Para complementar, el TCFD más que nada es una herramienta para organizar los procesos y medir el impacto del cambio climático, y especialmente en el tema de bonos, la parte de oportunidades de TCFD es muy importante porque aquí vas a empezar a medir las oportunidades, incluso las finanzas sostenibles, y esto puede ser como el primer paso también para hacer un bono verde. Muchísimas gracias. Y recordamos al público que a nivel de la Bolsa de Valores de Panamá tenemos publicada una guía justamente para emisiones sociales verdes o sostenibles, las cuales pueden accesar a través de nuestra página web, panabolsa.com. Pequeño comercial. Seguimos con las preguntas que siguen llegando. Para una empresa o institución financiera, ¿cuál es la diferencia entre optar por los estándares de TCFD o los del CDP? ¿Cuál es la ventaja entre una u otra plataforma? Sí, esto es también muy interesante, esta pregunta. Creo que las dos son complementarias, porque CDP es más como una plataforma de reportar, y es un sistema de reportar de un tiempo donde donde muchas organizaciones no tuvieran, por ejemplo, un informe de sostenibilidad, y por eso crearon este Carbon Disclosure Project para que las organizaciones reportan sus emisiones de carbono. Esto es como empezó, y ahora lo que hicieron las personas, el equipo de CDP, es
alinear su cuestionario, que es para inversionistas principalmente, a los temas de TCFD. Entonces, fue, por ejemplo, el ejemplo de Cemex, que muchas recomendaciones de TCFD están muy alineadas a las preguntas de CDP, o pues mejor al revés, que CDP ha alineado mucho a las recomendaciones de TCFD. Pero CDP no es un sustituto. Solamente será posible reportar en TCFD en una manera muy buena y recibir un A si la empresa ha implementado las recomendaciones de TCFD. Es como la consecuencia entonces de implementar TCFD. Solamente lo que es TCFD es una plataforma de reportar. Y lo que hacen la mayoría de las empresas públicas, por ejemplo, lo que hacen es tener un informe integrado o un informe anual, también con todas las métricas financieras de TCFD. Esto es lo que es importante, este impacto financiero. Y entonces también reportar en CDP estas preguntas como muy específicas. Por ejemplo, CDP entonces pregunta cuáles fueron los impactos negativos causados por el clima en el último año en dólares, algo así. Y quizás este nivel de detalle una empresa no quiere poner en su informe anual. Espero que esto está como respuesta, pero si hay alguna otra pregunta en este lado, puedo explicar un poquito más. Fantástico, muchísimas gracias, Nora. No, bastante bien explicado, estoy seguro. Seguimos con preguntas. Somos signatarios de los PRI y reportamos siguiendo el estándar GRI. ¿Es necesario agregar TCFD al reporte? Se puede incluirlo con PRI y GRI, son Sustainability Principles, sobre la sostenibilidad. Y aquí diría que sí es importante empezar con el proceso de TCFD, porque es justamente lo que dije sobre el impacto en su negocio, en sus estados financieros del cambio climático. Y no es que no se puede, hay que escoger uno y no se puede hacer el otro. Sí lo pueden hacer, porque en este momento los procesos de TCFD son diferentes del GRI y PRI. Fantástico, muchísimas gracias por esa respuesta también. Seguimos por acá. Somos parte de una compañía subsidiaria de una corporación que ya reporta siguiendo TCFD, pero no tenemos claridad sobre nuestro rol. Asumo que ¿cuál sería su recomendación en ese sentido? Esta es una situación bien interesante, porque esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que una empresa multinacional quizás ya tiene un informe o también quiere alinearse con TCFD, y entonces lo que yo recomendaría como parte de esta subsidiaria es hablar con la sede para lo que piensan en cómo seguir. Por ejemplo, hay empresas que reporten como subsidiaria y también como la sede. Entonces, a veces esto es lo que hacen, y a veces la idea es que solamente la compañía maternal va a encargarse en la alineación. Definitivamente, creo que cada organización está como muy feliz si hay interés en estos temas. Definitivamente los departamentos de sostenibilidad van a estar muy felices con este interés, y entonces yo recomendaría en este caso hablar con la sede, con la compañía maternal. Buena recomendación, sin duda alguna. Muchas gracias, Nora.
Tenemos otra pregunta. No somos una compañía pública, nuestra información es privada. ¿Cuál es el valor en reportar siguiendo las recomendaciones del TCFD? Sí, el TCFD, hay algunas cosas. El TCFD, por un lado, se puede verlo como una herramienta para proveer información a los inversores. Así que en el caso que la compañía no sea público, todavía es importante hacer estos procesos porque es probable que inversores o ahora o en el futuro van a pedir ese tipo de información. Y si ya estás en el proceso de TCFD, ya tienes esa información, ya estás reportando y puedes proveerlo a los inversores y no sea público. Por otro lado, es lo que estábamos mencionando sobre el valor del proceso de alinearse con las recomendaciones. Sí, el TCFD es algo de reporte y empezó de algo de reporte para inversores para que ellos puedan hacer decisiones más útiles basado en más información sobre cambio climático, pero la verdad es que las compañías pueden hacer toda la estructura, todas las políticas que necesitan para prevenir muchos costos después y también para aprovechar las oportunidades que vienen junto con la economía bajo en carbono y la economía del futuro. Y quisiera agregar que también con TCFD no es necesariamente, no es necesario alinearse, por ejemplo, con las 11 recomendaciones. Si ustedes piensan que hay, no sé, 8 recomendaciones que son muy importantes y muy materiales por su empresa, por su modelo de negocio. Entonces, esto está bien. La idea de TCFD es que esto es un marco y una referencia y una recomendación, pero lo más importante, lo que dijo Malini es empezar y pensar en, ok, ¿cuál es el valor de alinearse a TCFD para mi negocio? Porque lo que debería resultar es que la alineación y la implementación de TCFD resulta en un negocio mejor. Porque toman en cuenta, entonces la empresa toma en cuenta los riesgos y las oportunidades relacionadas al clima. Y esto debería tener un valor. Claro, también este valor a partes interesadas, pero más allá para la empresa, para la gestión y el éxito de la empresa. Entonces, si quieren, por ejemplo, empezar con el área de gobernanza, porque esto es más relevante ahora, esto está bien. Si quieren empezar, por ejemplo, con el área de métricas, pueden empezar con esto. Lo importante es que pensar en clima no simplemente como riesgo no financiero, pero clima como riesgo financiero. Y esto es como en inglés el game changer. Cambió el juego completamente, porque no es un tema de los equipos de la sostenibilidad, pero es un equipo de core business, de negocio. Muchísimas gracias a ambas por tan fantásticas exposiciones y respuestas en esta sesión de preguntas y respuestas. En estos momentos entonces damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas y pasamos la palabra nuevamente a nuestro compañero Marcos. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Bueno, sin más que agradecerles, excelente periodo de preguntas y respuestas. Importante para el cierre de esta capacitación, vamos a recibir al señor Luis Alejandro Mejía, oficial líder de inversiones del BID Invest. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Creo que simplemente agradecerles por el evento, por las exposiciones y hacer algunas conclusiones finales para beneficio de todos los que hemos participado y llevarnos algunas ideas muy puntuales sobre el enfoque de TCFD. Lo primero es ¿cuál es la razón de existir de TCFD? Sí, es una metodología a través de la cual pueden construir un sistema
para reportar, pero más allá de eso, su origen viene debido a que, como todos nos hemos dado cuenta en los recientes años, existen importantes cambios en las variables del clima que inducen a riesgos relevantes en las inversiones que tanto corporativos como fondos de inversión y otros inversionistas y las instituciones financieras en sí mismas realizan. El TCFD nos provee de un marco para lograr identificar esos riesgos, para poder no solo identificarlos, sino cuantificarlos. Y más allá de eso, entender cuál es nuestro nivel de exposición hoy día a ese riesgo y cómo transicionar a un escenario donde tenemos ese riesgo mejor administrado y una exposición mucho más pequeña a esos riesgos. Dos, mencionar y recalcar sobre la necesidad de enfocar TCFD no solo como un sistema de reportería, sino como un sistema que nos permite dar una mirada detenida al core business de nuestra organización, identificar estos riesgos, identificar las formas en que nos vamos a mover de un escenario de alta exposición a ese riesgo a una de baja exposición, número uno. Número dos, generar el plan para hacer ese cambio. Número tres, poder identificar cuáles son los pasos para hacer ese cambio, cuáles son los costos para hacerlo y cuáles son los cambios en los diferentes niveles que durante la presentación se les recomendaron, tanto el tema de gobernanza como estrategia, etcétera, ¿no? Entonces tenemos varios niveles que podemos ver y esto definitivamente tendrá un impacto en cuál es el modelo de negocio que hoy día nuestra empresa o nuestra institución financiera ejecuta y cuáles son los cambios que se deben de hacer para ir a un modelo de negocio de baja exposición a estos riesgos. Y esto inevitablemente, por tener una influencia en el modelo de negocio, tiene impactos en nuestros financials y tenemos que ver nuestros estados financieros, nuestro desempeño y inevitablemente esto lleva a un proceso de discusión muy profunda con nuestros directorios, con nuestras gerencias, etcétera, ¿no? Yo me voy siempre mucho por ese lado porque al final nosotros asesoramos a los corporativos, asesoramos a las instituciones financieras en este tipo de implementaciones y cuando lo hacemos nos damos cuenta de cuáles son no solo digamos, la hoja de ruta que se plantea para hacer el cambio, sino también cuáles son los impactos en el negocio de cada uno de nuestros clientes en el sector privado. Finalmente, pues producto de todo este proceso puede haber un instrumento de divulgación de cómo vamos avanzando en ese proceso de cambio, de cómo vamos mitigando los riesgos, de cómo nos movemos, por ejemplo, de un portafolio de inversiones de alta exposición al riesgo a uno de baja exposición al riesgo climático, entre otras cosas, pero esa divulgación es solo un complemento más que va a permitir que cuando yo emito un bono, cuando yo saco una emisión de mi deuda subordinada o cuando hago una emisión de acciones para nuevos inversionistas, estos inversionistas van a saber que yo soy uno de los distinguidos dentro del mercado que proactivamente gestiono todo este tema de la influencia del cambio climático en el desempeño de mi negocio, que tengo identificados y mitigados esos riesgos y que tengo un plan de transición preestablecido y que lo estoy siguiendo. Y van a saber cómo lo estoy siguiendo, cómo lo mido, cómo ejecuto ese plan, cómo lo financio, etcétera, ¿no? Y hay muchas aristas, como ya lo expusieron antes mis colegas durante su presentación. Así es que con esas reflexiones finales los dejo y encantado siempre de estar acompañando a la bolsa en estos eventos y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, señor Mejía, por sus palabras. Y bueno, de esta manera damos por culminado el cuarto taller sobre la identificación y reporte de riesgo climático como seguimiento al lanzamiento de la guía
Les recordamos que la misma estará disponible a partir del día de mañana en la página web de la Bolsa de Valores de Panamá y en las redes sociales de la Bolsa de Valores de Panamá, principalmente en YouTube, para que puedan consultar nuevamente cualquier detalle que desean repasar o ver nuevamente. Importante también que contemplen que les invitamos al próximo taller, o sea, en este caso el quinto taller, para el día 25 de mayo a las 4 de la tarde, titulado Principios, Pacto Global y PRI. En este vamos a estar viendo como objetivo principal presentar aquellos principios de Pacto Global y PRI, su aplicación en el contexto de la región y recomendaciones para su implementación. Ahora, sin más, continúen presente y pendiente de nuestras redes sociales @BVPanamá y les agradecemos a cada uno de ustedes con mucha gratitud. A todos por su participación, les deseamos que pasen una excelente tarde.